Hola, muy buenas tardes, buenas noches, como me enseñaron los conductores, buen día, buenas tardes, buenas noches, porque este programa no se sabe nunca cuándo sale, motivo por el cual hay que saludar como si fuera la mañana, la tarde y la noche. Bueno, hoy me voy a dar un lujo, la mayoría de los que me siguen saben que soy abogado y me voy a dar un lujo de poder conversar en este marco del streaming, un marco desestructurado, pero serio y respetuoso al mismo tiempo, conversar con alguien que conoce el Poder Judicial, como decía mi vieja, lo da vuelta como una media, y que lo conoce verdaderamente desde el primer eslabón hasta el último. Hoy tenemos el privilegio de poder conversar con el juez de la Corte, José Virgilio Valerio. Doctor Valerio, muchísimo gusto, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Carlos. Para nosotros es un placer. Hemos escuchado, dicen que sos el más comunicativo y extrovertido de los jueces de la Corte. lo cual es bueno, porque la comunicación es fundamental en todos los órdenes de la vida, ¿o no? Yo creo que es fundamental que los jueces hablemos. Lo que no tenemos que hablar son de los casos que tenemos que Correcto, resolver. De efectiva. eso debemos ser muy prudentes, pero de las demás cuestiones que tengan que ver con la organización, el funcionamiento y la gestión, siempre he insistido que debemos hablar, debemos comunicar para que la gente logre entender este mundo con un lenguaje encriptado, que solamente entendemos los que hemos pasado por las facultades de Derecho, y que fácilmente puedan tomar noticia de qué es lo que está pasando, qué es lo que es conveniente hacer, pero en función de lo que ellos logren entender, de lo que nosotros logremos transmitirle. Efectivamente. Es así, bueno, vamos a hablar, doctor, del Poder Judicial como un todo y en cada una de sus partes. Bueno, sabemos además que es un fan de la digitalización y de la modernización del Poder Judicial. Bueno, nosotros los abogados, yo hoy estoy en un doble rol, amateur en mi carácter de periodista, y bueno, estoy de este lado del mostrador con las ventajas y desventajas algunas de la digitalización. No de digitalización en abstracto, sino de la digitalización en concreto. Ejemplo, el tema Jurix. Bueno, creo que para nosotros ha sido buenísimo, para los abogados, poder bucear en las plataformas y subir, bajar, litigar por las plataformas en lo que las plataformas permiten y sin perjuicio de algunas audiencias que tienen que ser presenciales, pero está funcionando, o mejor dicho, ¿por qué todavía no termina de funcionar bien el sistema Jurix? Bueno, el sistema Juric no lo tenemos nosotros en materia penal. Cuando llegué a la Corte ¿Verdad? me tuve que hacer cargo de lo que era el fuero penal. Uno de los problemas que teníamos es que no teníamos sistema informático. Y esto nos traía muchísimas complicaciones, especialmente cuando nos planteamos proceder a hacer reformas. En ese momento estaba caída la contratación, hice las gestiones pertinentes, se logró reactivar la contratación y uno de los compromisos era que también se incorporara al fuero penal en el Jurix. Bueno, no encontrábamos soluciones, así que ya en el año 2019 tomamos una decisión. Había que encontrarle alguna solución y para eso quien me acompañaba en el fuero, el doctor Gabriel Longuín, y un contador, también abogado, que era un informático aficionado, no profesional, y entre ellos dos empezaron a elaborar lo que hoy conocen como LED, que es el sistema que El nosotros sistema tenemos. LED. Ese me gusta, además más simple. Es más simple, Es exactamente. verdad. Es un repositorio, pero que ha cumplido todas las funciones que tenía que Es cumplir. Y verdad. se fue armando, y justo vino la pandemia, y cuando vino la pandemia ya estábamos encaminados. Al poquito tiempo lo pusimos en funcionamiento en toda la provincia, y se fue incorporando y actualizando, y esto se lo debemos, como le decía, a Gabriel Longuín y a Marcelo Jacobuzzi. Jacobuzzi, contador y abogado. Ellos dos son los que Autores intelectuales. los autores intelectuales, por supuesto. Gaby es un aficionado, pero no es el que programa, pero es el que conoce el funcionamiento del fuero penal.
Y Correcto. era el funcionario penal, ¿no es cierto?, que me acompañaba en diseñar esta transformación. En cuanto a Yurix, bueno, siempre ha tenido algunos inconvenientes, ahora hay unas versiones más modernas. No es fácil poder encontrarle solución. Sí, pero es verdad lo que vos dijiste, el sistema LED y el MED funcionan porque son simples. Son simples para aprenderlos, simples para operarlos y además cumplen la función para la que han sido diseñados, porque al final de camino es una herramienta ágil que sirve. El sistema LED, la verdad que literalmente es una solución de problema. El problema todavía lo tenemos algunos de los abogados, no en mi caso personal, pero sí abogados que nos han escrito cuando publicamos en redes que venías vos, ministro de la Corte, conocedor de los sistemas, y bueno, nos han preguntado por qué no termina de funcionar bien el Yurix después del 19, que han pasado varios años para perfeccionarlo y no termina a veces se corta, a veces no se pueden subir escritos, a veces no se puede meter la contraseña. Y a veces son problemas propios del sistema, a veces son productos propios de nuestra realidad. No hay plata. Una linda frase, una actual y linda frase. Es muy sintética y la verdad que da una explicación tremenda. Es decir, por supuesto que si hubieran posibilidades de tener contratados informáticos para que pudieran realizar esta tarea, pero seamos realistas. Es verdad. Cualquier informático con capacidad es contratado desde fuera del país, se le paga en dólares y gana 2, 3, 4, 5 o 6 veces más de lo que ganaría. Trabaja online desde su casa, cómodo. Exactamente, y con cargos importantes dentro del Poder Judicial, no estamos hablando de categoría 13. Entonces, esta también es una realidad, por eso no tiene muchos informáticos el Poder Judicial ni la Administración Pública. Es decir, hay que comprender que hay una realidad y estamos inmersos en esa realidad. El mundo no circula de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es el mundo, es decir, nuestra casa. El mundo circula de acuerdo a cómo ocurren las cosas. Correcto, y sí, coincido. Bueno, entramos en el tema liviano, los sistemas. He escuchado el otro día una declaración tuya a la cual adhiero, pero adhiero con absoluta sinceridad, porque tengo 60 y pico de años, soy caminador de Mendoza, tengo mi familia acá, bueno, ya ha pasado el 70% de mi vida y conozco bastante de este lugar donde vivo. Y me llamó la atención en una entrevista que vos, con énfasis apasionado, pues lo vi así, o sea, soy un observador, hablabas de la justicia y la militancia, un tema, pedazo de tema. Y vos sabés que pienso lo mismo, la militancia es un mal, son tumores que existen y se insertan en las organizaciones, en este caso el Poder Judicial, que en mi caso, muy humilde entender, tan mal le hacen al Poder Judicial. Y bueno, vos tenés una idea y me gustaría saber tu opinión al respecto de la militancia y después vamos a ir despuntando la militancia en distintos aspectos y distintos lugares del Poder Judicial. Yo creo que la militancia no es ni buena ni mala en sí misma. Lo que pasa que es dónde, para qué y con qué intensidad. Yo he sido estudiante universitario, estudié en Santa Fe, en una época bastante conflictiva, del año 71 al 75 vivía allá y me recibí a fines del 76. Ya me había venido porque era muy conflictiva la situación a fines del 75 en Santa Fe. Y he militado, o sea, pero no significaba que estaba a las 24 horas del día, entendía que habían otras actividades. El problema de la militancia es cuando la militancia absorbe de tal manera que la persona que se dedica a militar, sea en política, en cuestiones sociales o en cualquier otro aspecto, de forma tal que parece ser un monje, ¿no es cierto?, donde tiene un designio para solucionar la vida a través de lo que está haciendo. La militancia política a veces termina siendo algo que moldea las cabezas de las personas que están. Y entonces de lo que saben es de lo que aprenden en la militancia. ¿Qué ocurre cuando se reciben? Si se reciben, porque la mayoría no se reciben, que este es otro de los problemas que tenemos. Cierto.
O se reciben de militante. O se reciben de militante, algunos, yo conozco muchos que empezaron estudiando abogacía y después como no se recibían nunca porque eran estudiantes crónicos, terminaron estudiando alguna otra carrera intermedia, para tener alguna forma de poder cubrir algún cargo, algún puesto o algún lugar donde pueda recurrir a la vida. Esto genera algo que también aprendí en la militancia de alguien a quien le tenía un profundo respeto, que al principio me molestó cuando me lo dijo, era un militante igual que yo en ese entonces, y me dice, yo ya he aprendido, era un poco más grande que yo, y me dice, yo ya he aprendido que esta es la política del usar y ser usado. A mí ya no me he usado mucho, ahora me toca usar a mí. La verdad que... Bueno, es como no hay plata. Es una síntesis de lo que es el problema de la militancia. El problema, es verdad, la militancia sigo coincidiendo y adhiriendo. Es verdad que la militancia en abstracto, yo diría, no sé si no es buena, es más, yo diría que hasta es buena, porque la militancia de buena fe, defendiendo intereses correctos y defendiendo apasionadamente los valores que uno tiene, lo veo bien, lo veo bien. El problema es cuando trasladamos, y usted, viste que te dije que o te tuteo o te trato usted al mismo tiempo, el problema cuando la militancia se inserta en un organismo que debe ser independiente, como el Poder Judicial, y de esa manera es difícil ser objetivo, le cuesta a ese tipo de militancia inserta en el Poder Judicial fallar conforme a derecho, porque hay una parte que le tira y que la militancia le tira, y además algunos a quien responden también le dicen cómo tienen que actuar. ¿O estoy muy equivocado? Es que la militancia, que es entender una realidad, por ejemplo, la militancia política universitaria es un análisis de una realidad estudiantil, de una realidad de la sociedad económica, donde además de analizar la realidad, tiene una serie de pautas o ideas respecto a cómo mejorar esa sociedad. Eso se llama ideología. El conjunto de ideas para transformar la sociedad es lo que en su mejor sentido significa ideología. El problema es que razona de esa manera. Cuando una persona que razona de esa manera, todo es en función de esa ideología, de esa transformación. Entonces, ya si va a trabajar al Poder Judicial, o va a trabajar a la legislatura, o va a trabajar a la administración, o va a un hospital, o donde sea, piensa de esa manera, razona de esa manera. Y entonces no le hemos hecho ningún favor a la persona que le hemos enseñado a razonar de esa manera, porque no va a cambiar esa forma de razonar. Y si ingresa al Poder Judicial y razona de esa manera, entonces no va a cumplir con la ley y la Constitución, va a cumplir con su manera de razonar. No es una persona deshonesta. Lo que pasa es que está formado de esa manera y justifica una serie de acciones en función de esa ideología para transformar la realidad por el bien. El problema es que cree que existe la verdad como un hecho, como una cuestión ontológica que existe en sí mismo. Y la verdad no existe. La verdad existe en la medida que haya correspondencia entre lo que yo digo y lo que representa lo que digo. No hay verdad por fuera de eso. Por eso al testigo le preguntamos y le decimos, ¿jura decir verdad de cuanto supiere y fuera verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que le estamos preguntando, si lo que va a decir es verdad, jura decir verdad, no la verdad. No es la verdad que está afuera. Entonces, es un concepto distinto. Filosóficamente, esto ya lo decía Aristóteles. Decir que lo que no es, o que lo que es, no es mentira. Coincido con Aristóteles. Es Aristóteles. Estamos hablando del año 300 y pico antes de Cristo. Porque, exacto. Y era más claro Aristóteles que nosotros. Nosotros todavía estamos imbuidos de ese concepto de la verdad, en algunos casos por cuestiones religiosas, entonces la verdad revelada, ¿no es cierto?, por determinadas religiones, con todo el respeto que les debemos a esas religiones. Con todo el concepto, con esa carga que tienen. El problema es que cuando hablamos en la sociedad, en el Poder Judicial específicamente, el juez tiene que resolver en base a la Constitución y la ley. Exactamente, ese es el problema. Jura por la Constitución y la ley, no por la ideología que trae. Con objetividad, ese es el problema, porque lo que vos decías es cierto, y en abstracto o en general, es verdad lo que vos, cómo conceptualizabas la verdad, pero cuando alguien tiene que fallar conforme a derecho, cuando alguien tiene que fallar conforme a lo que es, al deber ser,
¿no es cierto? Porque una parte tiene que ser objetiva, como el testigo. Una parte de lo que dice el testigo tiene que ser objetivo, porque si no se come el falso testimonio. O sea, exactamente. Entonces el problema es cuando tienen que fallar y la militancia les impide fallar conforme a derecho. Vos lo decías en tu nota que yo escuché. Yo fallo conforme a lo que yo creo. No me importa si el tipo es blanco, negro, azul, verde, peronista o marxista. No lo dijiste así, pero yo lo ejemplifico. Esa era la idea. Pero hay muchos y partes, sectores y jueces que no funcionan con ese principio. Y eso se nota. O sea, los que estamos al otro lado del mostrador se notan. Se nota el juez que está direccionado, porque aparte es tan chico esto y nos conocemos, somos tan poco y nos conocemos tanto. O sea, pasan cosas que toman estado público y que son hechos notorios, como decimos los abogados. Los audios que circularon en el Colegio de Abogados, el Consejo de la Magistratura, eso le hace muchísimo daño, creo yo, porque eso es militancia que trata de influir de alguna manera en el juez para que después el juez influya en la sentencia. O sea, se desnaturaliza un poco el sistema. ¿Pensás de esa manera o soy un lírico idealista que me tengo que adaptar a lo que hay? No. Si nosotros renunciamos a hacer lo correcto, empezamos a hacer lo políticamente correcto. Cuando hacemos lo políticamente correcto es lo que me conviene. Me conviene decir blanco porque quien me está mirando, que es el que me da la posibilidad de ascender, de llegar, de recibirme, si piensa blanco y yo digo negro, en una de esas no me recibo. Entonces lo políticamente correcto es decir lo que me conviene. Y eso no es bueno. No solamente para el juez. Los legisladores también tienen que hacer lo mismo. Es verdad. Yo lo he hecho como legislador. Y no sé si ha sido en esa entrevista o en otra, que expliqué que lo primero que hice, teniendo... Sí, Naman García, esa es la que yo... famoso Naman García. Un gran hecho notorio. Pasé a ser un marginado dentro del radicalismo porque toda la osadía, con 20 y tantos años, no tenía 30, de decir que me parecía que era un error que el gobernador, a quien le tenía un profundo respeto, que era Felipe Llaver, que habíamos militado en la época de la dictadura, en la recuperación de la democracia, nombrara de jefe de policía a quien había sido carcelero durante la dictadura. Bueno, pero eso me valió para eso. Pero el problema no es, digamos así, lo que cada uno de nosotros piense, qué es lo que estamos esperando como sociedad. Que los ciudadanos piensen por sí mismos, sean auténticos. Y los dirigentes tienen que ser auténticos. Si piensan que está mal algo, que lo digan con toda suavidad, con toda delicadeza, pero que tienen que decirlo. Si está mal, está mal. Es verdad. ¿Por qué pasan estas cosas? Que a veces nos sorprende y decimos de repente, ¿cómo pueden haber llegado a esta situación? Porque nadie habló antes de tiempo. Además, tenés razón. Además, visto de este lado del mostrador como hombre común, el Poder Judicial, el juez, la Corte, podemos hablarlo de distintas maneras, pero el hombre común tiene una profunda esperanza en esa última ratio, porque es la última ratio. Es lo que aspira el ciudadano, es lo que espera. Es lo que aspira el ciudadano. Si falla esa última ratio, ¿qué queda para las anteriores? Es lo que nos planteamos. ¿Qué sentido tiene ser abogado, ¿no es cierto?, desde mi humilde rol en la sociedad, si no puedo llegar a la justicia y que me reconozcan que tengo razón? Como cuando me tienen que dar por la cabeza por no tener razón, me la dan. Me parece objetivamente razonable. Pero muchas veces el ciudadano común siente y ve que eso no pasa. Y la pregunta de rigor, ¿cómo se combate eso? Hablemos en abstracto. ¿Cómo se combate la militancia? Que la militancia tiene otros ítems que he anotado para preguntarte. La transparencia, la independencia, o sea, se derivan de la militancia o no militancia, porque un poder judicial es independiente o no independiente, no tiene entidad. El Poder Judicial como ente abstracto no vive, no respira, lo revive y respira a través de sus magistrados y sus funcionarios. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para erradicar esta militancia dentro de la Corte, que además se arrastra? Hay militantes que llegan a lugares y llegan a puestos y se traen los militantes que tenían en la administración central y se los llevan se los llevan
Y entonces nosotros miramos de afuera y no es por envidia, te lo juro, pero nosotros decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que tiene que ser impoluto? ¿Por qué algo que tiene que ser transparente y que uno tiene que estar tranquilo porque llegó algo a la Corte? Hablo de la Corte porque es la última instancia o la instancia superior, y por ahí no pasa. ¿Cómo lo solucionamos, Doc? Primero, yo creo que hay que entender que hay que ser racional. La racionalidad significa que no hay solución. Todos los días que tenemos que trabajar por ello. Y podemos avanzar o retroceder, pero solamente vamos a avanzar si todos nos comprometemos y todos los días hacemos lo que hay que hacer. El médico, cuando está en el hospital, y seguramente me has escuchado, cuando una persona va al hospital, ¿qué está esperando? ¿Que el médico lo atienda radical, peronista, liberal? No, quiere un médico. Que lo cure. Que sepa, que lo cure, que atienda lo que corresponde. Cuando yo mandaba a mis hijos a la escuela y el ciudadano manda, la ciudadana manda a sus hijos a la escuela, ¿qué está esperando? Que tengamos lo que vimos todos por la televisión o por los medios, esa maestra que estaba fuera de sí, porque en realidad no se trata de nada del otro mundo, estaba fuera de sí. Totalmente fuera. Cualquier persona en sus cabales, aún pensando lo que ella pensaba, no podía decir lo que dijo. Es verdad. Es decir, nos damos cuenta hasta dónde llega la militancia. Y la militancia a veces está donde nosotros menos pensamos. Y entonces los padres tienen que ser responsables de tenerlo, los directores de escuela deben de tenerlo, los jueces debemos de tenerlo, los legisladores debemos de tenerlo, los ciudadanos comunes. Es decir, es responsabilidad. Una república se construye con ciudadanos. No se construye con dirigentes. Es un error creer que la sociedad va a andar bien si tiene buenos dirigentes. Tiene que tener buenos ciudadanos. Buenos dirigentes y buenos policías que cuiden. En realidad, el eslabón es un poco más atrás. El eslabón está en cada uno de nosotros. Exactamente. Somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que poner nuestro esfuerzo. Cuando el dirigente candidato nos miente, se lo tenemos que decir en la cara. Y decirle, pero eso no es verdad. Si viene alguien en la escuela y la directora le está mintiendo, hay que decírselo en la cara. Si la maestra nos manipula, hay que decírselo en la cara. Si el juez hace lo que no debe, hay que decírselo. Es decir, nosotros tenemos que aprender que la república está constituida por ciudadanos, no por dirigentes. Eso se llama soberanía popular. Si no, es soberanía nacional. El poder lo tienen los de arriba, los que dirigen. Y nosotros tenemos un sistema que está asentado sobre esa concepción helénica de la república, que es la soberanía popular. Y la lucha es todos los días. Todos los días. No hay un estatus, no se llega a un estatus donde después por inercia todo es perfecto. No existe. Quien piense que nosotros vamos a llegar a un estatus de que todo es perfecto, es tan fantasioso como el militante que cree que haciendo lo que le enseñaron desde la facultad o desde el comité o de la unidad básica o de donde sea, de una concepción religiosa, se va a arreglar el mundo en base a eso. No. Mañana vamos a seguir teniendo problemas nuevos. Estamos viendo todos los días que con la tecnología tenemos problemas nuevos. ¿Qué pensamos? Que esos problemas nuevos los vamos a resolver con todas estas concepciones arcaicas del siglo XIX, algunas del siglo XIV, XIII, por favor. Es cierto, es cierto. Esta idea de la verdad que yo te decía recién está arraigada en lo que fue, en definitiva, el más profundo modelo de lavar cabezas, que fue la Inquisición. Pero no fue la única. También lo hizo el stalinismo, lo hizo el maoísmo, el nazismo, lo hizo el fascismo. Exacto. Es decir, son todos modelos que más allá del ismo, y si son de derecha, de centro, de izquierda, hoy charlábamos con mi hijo cuando me decía y de izquierda y de derecha, le digo, no existe. Eso es la visión del que analiza. Hay métodos. Si yo no respeto al ciudadano en su libertad, en su forma de ser, no respeto la posibilidad que tiene de ser tratado en igualdad de condiciones sin importar si es varón, mujer o si se autopercibe de determinada manera, si es chileno, peruano, argentino, sanjuanino o cordobés. Entonces no soy juez. La esencia del juez es esto. ¿Qué opinas del garantismo hoy tan criticado en materia penal? El garantismo del imputado, un garantismo zafaroniano, por llamarlo alguna Bueno, yo siempre lo titulé como anarco-abolicionismo. Anarco. No. Sí, el garantismo es un poco la denominación de una escuela que es Ferrajoli,
Luigi Ferrajoli, y en El País la sustenta Alvarado Belloso. El garantismo es entender que existen una serie de garantías para funcionar. Zaffaroni escribió un libro allá por fines de la década del 80, en el año 89 creo que se publicó, y decía que, bueno, que lo que él planteaba era abolir, en definitiva, en un sistema perverso, y que mientras podían hacerlo, era muy crítico de Ferrajoli en cuanto decía que era el derecho penal mínimo. Decía, el derecho penal, Ferrajoli decía, no se puede eliminar porque aparece la venganza privada. Derecho penal mínimo, exactamente. El derecho penal mínimo pertenece a Ferrajoli, y Ferrajoli era el que hablaba del garantismo. Sus libros hablan, es más, tiene el libro que se llama El garantismo. Entonces, Zaffaroni dice, mientras nosotros logremos esto, acompañemos esta posición. Entonces, todos los que estaban con Zaffaroni y estaban con la perversidad del sistema penal, empezaron a hablar de garantismo. Y un poco, digamos, se adueñaron de la palabra. Y eso, digamos así, se empezó a utilizar masivamente como para entender, Zaffaroni no es garantista. Garantista es Ferrajoli. Yo pertenezco al garantismo y no tengo ninguna de esas desviaciones. Al contrario, porque lo primero que dice Ferrajoli, hay que cumplir la Constitución y la ley. Exactamente. Dice, lo que dice Ferrajoli dice, mire, el juez debe resolver de acuerdo a lo que dice la ley. El garantismo no, termina siendo no más que el sentido común jurídico aplicado al caso concreto. Me lo enseñaba, ¿sabes quién tuve de profesor? Que tuve el placer de ser alumno, fui adscripto de él en la Universidad de Mendoza y me iba con él, lo llevaba a la casa todos los días que teníamos, porque no manejaba, Roberto Lavao. Un señor. Un señor. ¿Quién no, a cuánto nosotros enseñado derecho penal? No sé si vos fuiste alumno de él también. No, yo estudié en Santa Fe. Estuviste en Santa Fe. Pero lo conocía. Yo tuve a Creus. Estuviste a Carlos Creus. Bueno, Roberto Lavao, bueno, nos decía efectivamente eso. O sea, y lo que pasa es que, claro, los que tratan de abolir ese pseudo garantismo, que no es ni más ni menos que cumplir los códigos de procedimiento, porque para la vieja semiplena prueba o el procesamiento o la elevación a juicio o la prisión preventiva hay que cumplir requisitos. Entonces hay quienes creen que hay que manejarse con una íntima convicción y no con las libres convicciones. Y las íntimas, para que entienda el que escucha, hay que manejarse con lo que el juez crea que es conveniente, aunque sea parte del expediente, aunque no se hayan dado los requisitos. Entonces, hoy hay una dicotomía y una lucha entre el pseudo garantismo, por llamar de alguna manera, y la política en general, que dice no, la delincuencia está proliferando por los garantistas, porque estos tendrían que estar presos en vez de entrar y salir, o estar caminando, o estar con prisión preventiva. Bueno, ¿qué opinas de eso? Yo en muchas oportunidades me referí a la política del látigo. Y no es nuevo esto. Fíjate que ya Alberdi, en el año 37, que escribió su primer libro, explicaba de que lo importante no era la dureza de la pena, sino la rapidez para tomar la decisión. Que hoy decimos que se llama eficiencia. Eso decía Alberdi en 1837. Es decir, lo importante no es que le pongamos una pena de prisión perpetua y la resolvamos dentro de 20 años. Y sí. Bueno. Si corresponde una pena de 5 años, pongámosle 5 años, pero resolvámosla en 6 meses, 8 meses, 1 año. Bueno, no dentro de 10. Bueno, un amigo, que no lo voy a mencionar porque todos lo conocemos, hasta vos lo conocés, pero que saben que vos venías, te están mirando y los reels van a circular con estas opiniones. Me dijo, los autos para sentencia en la Zapa demoran 2-3 años. Expedientes para sentencia. Creo que es lo más grave que nos está pasando en derecho administrativo. O sea, un expediente, eso es casi de negación de justicia. Preguntáselo al doctor que de esto sabe. Te la tiro al fleje. Bueno, es una discusión que tenemos en la Corte ya hace bastante tiempo y bueno, en la Sala 2, cuando llegué teníamos una serie de cantidad de sentencias que venían vencidas, esto que está diciendo él, que no pasaban de 3 decenas. Hoy es una 3 decenas. Sí, no la pusimos al día. Yo estuve presidente de la sala y la pusimos al día, no nos quedamos con expedientes atrasados para dictar sentencia. Bueno, eso fue allá lejos, porque hace 8 años llegué a la Corte. De esto hace 6 años. Bueno,
¿Qué pasa? No comprender la importancia de tomar decisiones. Es verdad. La exquisitez para buscarle el pelo al huevo. Y Como además, diría vulgarmente mi familia. ¿Qué pasa? Y empiezan a buscar, a ver, no, y que dijo esto, que dijo lo otro, que en una de esas significa esto, que significa... No, ¿qué tenemos para resolver? exactamente. Es lo que yo te decía recién de cómo lo solucionamos. Lo que pasa es que en lo contencioso administrativo viene de lo administrativo. O sea, es jodido, porque no es una causa penal que llega a la corte donde el Estado representa la acción penal y la víctima. No, esto es el Estado. Cuando llega una causa contenciosa administrativa, un APA, hay que agarrar la viroma y firmar. Sí, Y señor. por ahí firmás y tenés 24 ojos en la administración central, en el gobierno, mirando cómo vas a firmar, y entonces preferís no firmar. Pero fíjate vos, la ley esta de la Corte que vino a cambiar la estructura de funcionamiento en cuanto a los jueces, no ha sido acompañada, todavía no logramos ponernos de acuerdo en la Corte de cómo va a ser acompañada. Yo insisto, tienen que haber vocalías, como la Corte de la Nación. Entonces, los que trabajan conmigo ya saben qué pienso, cómo pienso Correcto. y cómo resuelvo. Esto es fácil. Entonces, estudiar la causa, porque te aviso, algunos no tienen noción o no tienen dimensión de la cantidad de causas que ingresan. No, sé que además es un colapso porque tienen competencia originaria en la materia contenciosa administrativa. Es una locura. Totalmente. Pero bueno, esto es... Una locura el código, o sea, de la ley. Es la Constitución y eso es por una visión que existía de que cómo va en esa, cuando se empezó a adoptar estas cuestiones, era el gobernador, eran contra las decisiones del gobernador, entonces no podía ser menos que la Corte, bueno, siglo XIX. Pero termina siendo pernicioso porque en definitiva el objetivo que quería lograr, logró algo totalmente diferente, justo lo contrario. Es que Por miedo a contradecir, vos lo dijiste, contradijiste a Yaver y fuiste un paria. ¿Quién contradice hoy al jefe? ¿Quién? No sé, yo cuando tengo que decir que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Está bien? O sea, si lo dije a los 28 años, Sí, lo sé. lo sigo diciendo. Es decir, y si coincido, aunque me digan no, pero es que eso... No, es que si tienes razón, tienes razón. Y si no tienes razón, no tienes razón. Es la mejor manera de dormir tranquilo, además, y dormir 8 horas cuando te acostás polilla. Puedo venir acá y hablar. Efectivamente. Si no, me tengo que esconder, porque tengo que andar diciendo por qué hizo esto, por qué hizo lo otro. Y aún cuando me equivoqué, lo he dicho. ¿Me he equivocado? Sí, me equivoqué. Es así. Bueno, cumplí con mi amigo que me dijo preguntarle si qué pasa con lo que yo tengo la misma preocupación y estoy esperando a ver si podemos tomar una decisión en la Corte para empezar a trabajar por vocalía. Porque sería muy práctico la vocalía. Desde ya, no hay otra forma de trabajar en la vocalía. Vos imagínate que con salas permanentes, que era lo que existía antes, era más fácil trabajar así un poco todos juntos y entonces discuten, pero no sirve. Está probado que no sirve. Yo siempre le digo, mire, el mejor ejemplo de que esto no sirve es la sala 2 que teníamos nosotros en administrativo. Lo he hecho como ejemplo. Habla por sí solo. Habla por sí solo. No es subjetivo, no es opinable. Claro, entonces, bueno, algunos me miran y no saben qué decirme porque saben que tengo razón. Es verdad, es cierto. Y cuando los hechos son notorios y son así, no son opinables, son objetivamente analizados por lo que son, ¿y quién va a decir algo? A mí me llega el expediente, yo tengo el expediente, tengo la vocalía, tengo 10 días para resolver. A los 10 días sabe que fui yo. Punto. Exactamente. En cambio, cuando está en una bolsa, donde estamos todos, donde tenemos un equipo de 15 relatores que no es de nadie es responsable, y todos se miran y discuten y filosofan sobre digamos, la verdad que contiene el fósforo para encender el fuego. Bueno, en definitiva, cuando la gente se enoja porque no tiene la solución, todos se miran y nadie tiene la culpa, nadie tiene la culpa, pero nadie hace nada. Sí, claro. Porque quedan todos patitieso, otra palabra vieja. No, patitieso, esa no la conocía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nadie asume las problemáticas, nadie le da solución a las problemáticas. Definitiva, de fondo, claro, para siempre, o por lo menos tratando que sea para siempre. ¿Quién es responsable de esto? Todos y nadie. No puede ser. Cuando todos somos responsables, nadie es responsable.
Entonces lo que hay que hacer es asumir las realidades. Por eso yo te decía, con racionalidad. Hay que ver cuáles son los problemas y cómo los vamos a encarar. Y con perspectiva de futuro, hay que dejar de mirar el pasado. Yo siempre doy un ejemplo de la conducción de vehículos. Yo cuando conduzco el vehículo, tengo el espejo retrovisor. Pero el espejo retrovisor es chico, está a un costado y no lo vivo mirando, sino que voy mirando a ver qué viene de antes, de atrás. Pero el parabrisas es amplio y yo miro el futuro, miro lo que tengo adelante. Bueno, en la vida es igual, en la acción pública es igual. Hay que mirar para adelante, hay que ver qué pasa con la tecnología. Hay cosas que son incomprensibles por ahí, lo he dicho incluso en estos días. Por ejemplo, audiencistas que pasaron de categoría 13 a categoría 5 en laboral. Y nosotros en penal seguimos teniendo categoría 13. No, porque hay que certificar el acta. Claro. Pero si hay videoregistración, por favor. ¿Para qué incorporamos tecnología? Pagamos tecnología y vamos a seguir teniendo las estructuras y funcionamiento del siglo pasado. Del siglo y del anterior también. Política salarial del Poder Judicial. Sí. José, ¿cuál es el quilombo de fondo? Porque tomando lo que vos decías de abordar soluciones y bueno, por supuesto que he leído tu entrevista varias veces, como habrás notado, y además coincido. Si no coincidiera, te lo juro por mi mamá que está muerta, que te diría no coincido. He visto un par de programas donde sos bastante picante. Pero te juro que coincido. ¿Por qué son cíclicos los quilombos? En materia salarial de los médicos, en materia salarial de los judiciales, por qué la parte judicial de los magistrados y funcionarios y el trabajador en relación de dependencia. ¿Por qué no explicanos a nosotros, a la gente, a mí, que no sé cuál es el problema de fondo? ¿Dónde está el quilombo? Yo digo que existe una política de parche sobre parche. Entonces, en los momentos de crisis económica se nota más. Entonces aparecen los conflictos. Cuando empieza a mejorar las condiciones económicas, que mejoran relativamente, digámoslo, ¿qué pasa? Viene la puja por ese mejoramiento. Entonces cada uno quiere mejorar su situación, pero nadie toca los problemas de fondo, siguen siendo iguales. En el Poder Judicial yo tengo experiencia... ¿Cuáles son los problemas de fondo? Y los siempre problemas iguales. de fondo, por ejemplo, en el Poder Judicial, que es lo que más conozco, es decir, lo demás lo tengo por referencia. Pero en el Poder Judicial, cuando llegó Llaver, había un concepto muy de la militancia de la época, donde en el Poder Judicial, ¿por qué una ordenanza cobra más que una ordenanza en el Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Judicial le decían es que si se roban un expediente en el Poder Judicial es gravísimo y en el Ejecutivo no tiene consecuencias prácticamente para la gente. Había una serie de explicaciones. Había una ley de enganche, entonces estaban los sueldos de los ministros de la Corte, de ahí venían enganchados los camaristas, los jueces de primera instancia, cada uno tenía un porcentaje. Y los administrativos venían todos enganchados al secretario administrativo de la Corte. Eso no va más, no es más así. Porque había un parangón, yo en el absoluto desconocimiento, por eso te pedí que con pera y manzana nos explicara. Porque antes también hasta se hacía el parangón con el federal. Yo soy juez de la provincia y tenemos el juez federal, el secretario federal, el secretario de la provincia. Uno gana 4, el otro gana 20. El de la provincia 4. Había una especie de enganche, nosotros teníamos un enganche, una ley de enganche. Buena o mala, yo he dicho, mire, puede ser buena o mala. Las políticas no son buenas o malas en sí mismas, sino que hay que verlas en su contexto. A lo mejor había que retocarla, a lo mejor había bolsones de injusticia, bolsones de improductividad, y eso estoy de acuerdo. Es más, yo soy un crítico de esos bolsones de improductividad, no de ahora, de hace varias décadas. El tema es que esos bolsones de improductividad no se tomaba el toro por las astas. Y empezamos en el Poder Judicial, por ejemplo, se les había ocurrido en una época duplicar la secretaría. Entonces vos tenías un juez de instrucción y pasaba a tener, en vez de tener un secretario, tenía 2 secretarios. Entonces, de esa manera tenía más posibilidades de resolver expedientes. Claro que no los hacía él, lo hacían los secretarios. Y después se le ocurrió tener prosecretario y prosecretario a la tarde. Y entonces de repente nosotros pasamos a tener un ejército de funcionarios. Y en vez de tener una pirámide pasamos a tener un trapezoide. Ese trapezoide, a medida que se ha ido deteriorando el sueldo, cada vez es peor el trapezoide. Estamos yendo a un sistema en que el trapezoide es invertido. Uf. Donde vamos a tener más jefes
Esto es como el viejo chiste ese que decía que en la regata dice que el argentino salió último y los japoneses primero. ¿Y por qué salió último? Y porque los japoneses había 9 que remaban y uno que dirigía, y el argentino había 9 que dirigían y uno que remaba. Sí, sí, Bueno, típico. ese típico pasa en todos lados. Yo lo veo en el Poder Judicial. Es decir, no es que pase exactamente así, pero está pasando. Es ¿Cómo decir, se arregla? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo lo arreglarías vos? hay que hacer reingeniería. Hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que incorporar tecnología. Claro que hay que incorporar tecnología, pero hay que incorporar tecnología para lo que viene, no para el pasado. No vamos a incorporar tecnología para escanear los expedientes y seguir teniendo expedientes escrito, expediente digital. ¿Para qué? Por eso el LED no es expediente, es LED, legajo digital. Es legajo. Lo que sirve está, lo que no sirve no está. Correcto. Por eso las reformas penales dijeron, mire, las notificaciones pueden ser por teléfono, por correo. Esto está desde el año 17. O sea, no está desde ahora. No, Nosotros fuimos haciendo incorporaciones. Eso estuvo muy bueno. Y, por ejemplo, esto que te digo de las actas. Acá no hay acta, hay videoregistración en penal. Y vos decís, pero ¿cómo videoregistración? Sí, está registrado. ¿Qué mejor certificación de lo que ocurrió en el acta que la videoregistración? No hay el video. mejor. Y si no está el video, es nula el acta. Se acabó. No existe. Porque no está, ya nos ha pasado, en la corte nos pasó. Por defecto. No grabó. No grabó y tuvimos que anular una sentencia. Y anulamos la sentencia. Pero una en 5 años. Pero si nosotros tenemos, y seguimos pensando de la otra manera, y tenemos secretario de Cámara, secretario tal, y empezamos. ¿Y cómo solucionamos los problemas? Y ahí empiezan los más cercanos, los que son más amigos, los que son parientes, los que son militantes, y entonces le vamos dando cargo, jerarquía. Para salvar el momento. Y entonces llegamos a la regata de los 8-1. Hay 9 que dirigen y uno que no hay manera de ganar así. Está bien, si vos me preguntás, yo te voy a decir, no tenemos 9 que dirigen, son 6 y 3. Pero serán 6, 5, 3, depende. En penal es donde menos está. No hemos podido avanzar en las reformas porque no hemos estado acompañados en estas reformas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que venimos haciendo? Ya definitivamente, porque nos cansamos de esperar y estamos en el proceso de, por ejemplo, jefe de mesa de entrada, el cargo de jefe de mesa de entrada. Si ya no existe más cargo de jefe de mesa de entrada, no existe la función jefe de mesa de entrada. Claro, eso era. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? A ver cómo desgranamos ese cargo, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de los que ingresan. ¿Por qué? Porque el que ingresaba antes con categoría 13, ¿a qué iba? A coser expediente. Exacto. Hoy no existe más que coser expediente. El audiencista no puede ser categoría 13. Yo estoy de acuerdo. No puede ser. Ahora, no puede ser categoría 5. Secretario de primera instancia. Eso es una barbaridad desde mi concepción. Entonces, categoría 11, que es lo que nos da ahora. Pero me parece a mí que un audiencista tiene que estar en una categoría 9, que es una intermedia, que no es funcionario y está dentro de los administrativos. Pero está arriba de la arriba. escala. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros vamos mejorando, no se trata de seguir acumulando personas, porque muchas veces se acumulan personas y aparecen todas estas funciones extras. Y aparecen los pliegues de la militancia, eso que yo siempre critico. Porque yo lo viví en la legislatura. Nosotros cuando llegamos a la legislatura, creo que eran 150 personas las que trabajaban. Llegábamos a tener 1.500. Es verdad, una locura. ¿Y qué pasaba? Que cada vez que venía un proceso nuevo y ganaba otro sector político, llegaban y entonces no tocaban a nadie porque los acuerdos políticos nosotros no tocamos a nadie. Pero acá había jefe, ahora tenemos director. Claro, y subdirector. Entonces, el jefe era del partido que perdió, pongo el director. Y entonces fuimos agrandando. Es la regata. Es así. Y terminamos teniendo 9 que dirigen y 1 que rema. Y ese es el problema. ¿Qué es lo que nos está pasando con los subsidios? ¿Los subsidios están mal o bien? No están ni mal ni bien. Cuando hace falta, hay que acompañar a quien tiene el problema. Coincido. Sea por razones de salud, de discapacidad, de ancianidad, de pobreza. ¿Quién en su sano juicio puede cuestionar esto? Nadie. Ahora, hay que hacerlo bien. Para que no sea la regla. Primero que no sea la regla, salvo que tengamos una situación social que, si bien no sea la regla, sea extendida. Nosotros hoy tenemos 50% según los indicadores, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay un 50% de la población que recibe subsidios, directos o indirectos. Los recibe a través de los servicios.
Correcto. Subsidio de la luz, subsidio del gas, algunos beneficios extra, subsidios por hijo o por lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que regularlo bien. Pero también hay otra cosa que es muy importante. No puede servir de manipulación para comerle la cabeza al ciudadano. Esto es esencial, sea quien sea. No importa si es liberal, si es de izquierda, de derecha, radical, peronista, lo que sea. No puede ser una herramienta de manipulación para quebrar la voluntad del ciudadano. Necesitamos ciudadanos, ciudadanos libres, ciudadanos que piensen y tomen decisiones. Por eso soy un amante del juicio por jurado. Porque en el juicio por jurado, las partes y el juez le tienen que explicar al jurado para que tome una decisión. Correcto. ¿Son expertos en derecho? No. Pero tienen sentido común, que es lo que hace falta para tomar una decisión. No le andan buscando, como te dije hace un rato, el pelo al huevo. Es correcto. ¿Y cómo ha quedado hoy el tema del conflicto? ¿Cómo está al día de hoy? Porque leí en el diario que se había solucionado una parte antes de la feria, creo, y había otra parte, magistrado y funcionario, todavía no sabían si lo solucionaban y creo que en el diario de ayer, corregime si me equivoco, decía, bueno, estaban evaluando en la asamblea si seguían como venían o si accedían a un arreglo. ¿Cómo está eso hoy? Bueno, te aclaro, magistrado, esto hay un acuerdo del gobierno de Jaque. Nosotros en magistrado hemos tenido varios tránsitos. El primero empezó con Llave, yo era legislador y te lo puedo contar cómo fue. Contámelo, si podés. Sí, cómo no. Nosotros éramos legisladores y cuando llegamos era diputado provincial. ¿Quién eran tus compañeros diputados? Y estaba Armeñague, Fernando Armeñague. Lanzi, que era el presidente del bloque, Pepe Duranti, que era el presidente de la Cámara. Lanzi, candidato a vicegobernador con el gordo Baglini. Exactamente. Del Partido Demócrata me acuerdo de Gustavo Gutiérrez, el Llano, El cabezón el Llano. Gabriel, el papá de la Meche. Claro. Él era diputado. También me acuerdo, por ejemplo, en el Partido Justicialista Bueno, estaba Jalifa ha estado, porque tuvo no, siempre. Jalif no. No. En la primera tanda no entró. ¿No entró? No entró. Él estuvo en la intervención del Grupo Greco. Ok. Él no entró. Después vino y un hombre muy práctico de la política. Conocedor. Muñeca. Pero además tenía cintura. Cuando nosotros hablamos de un dirigente que tiene cintura, es el dirigente que conoce la realidad y trata de buscar soluciones. Por eso lo mantuvieron tantos años, además, siendo mano derecha entre la política y el enlace. Porque no tiene, no es un militante y es un militante, pero es un militante de la función, no de intereses personales. De la función, correcto. ¿Que puede tener intereses personales? Sí, puede tener intereses personales, pero no anda manipulando en función de sus intereses personales. Claro, que además los intereses personales no son, como dijiste vos recién, son hasta buenos. Pues el tema es que no influyan los intereses personales en la gestión, en tu rol dentro de la organización. Exactamente, que te sirvan de motivación para estudiar más, para prepararte más, para trabajar, para poner mayor esfuerzo, que te sirva para eso. Pero no te sirva para otra cosa, no te sirva para andar viendo a ver cómo esconder la información, cómo manipular, cómo dominar a otro. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es? ¿Qué es someter a la mujer por parte del varón? ¿Qué es la violencia psicológica? ¿Qué es la violencia institucional? ¿No es esto acaso? ¿Qué estamos descubriendo? No hay nada nuevo, son conductas. Me parece que tendríamos que un poco volver a leer algo de Erich Fromm respecto al miedo a la libertad, ese análisis tan desgranado de lo que fue el nazismo desde el punto de vista psicoanalítico. Sí, un pedazo de libro. Es un pedazo de libro. Y el otro de él, que todavía mucho más profundo respecto al análisis del nazismo, Anatomía de la destructividad humana. Entonces, pero va con la naturaleza humana. Entonces tenemos que comprender cómo se mueve, cómo tenemos que trabajar. Por eso yo te decía, es de todo y en todo momento. A ver, yo soy padre. ¿No querés un mate? ¿No tomas mate? Te agradezco. ¿No? ¿Agua? Agua sí. Ahí te serví. Agua ¿No estás cansado de querés un break, no? No,
Yo no tengo problema. Estamos bien. Es más, yo cuando doy una charla siempre les digo, me tienen que pegar para callarme. No, a mí me gusta lo que estamos hablando y tiene mucho contenido. Era lo que esperaba de este feedback. Así que, bueno, estábamos en el tema de la política salarial. ¿Cómo está hoy, al día de hoy? ¿Y cómo ves el mañana? Mañana. ¿Está arreglado, no está arreglado? ¿Están funcionando? ¿Es sólido? Lo que quiere decir, está arreglado que tenemos la solución definitiva, es como... Eso no existe. No, eso no existe. Pero eso no existe. ¿achicaron el pánico los muchachos? Yo no sé si achicaron el pánico. Arreglan porque han estado con una decisión que tomar, con un descuento que yo fui claro que no había que hacerlo de la manera que se hizo. Eso fue muy claro desde el inicio. No es que no hubiera que hacerlo el descuento, pero no a las corridas. No a las corridas. Se debe hacer como corresponde. No debemos andar atropellándome para ver cómo le descuento el sueldo para que se vean forzados a arreglar. No. Si corresponde, en la forma que corresponde. Por eso los descuentos en algunos casos fue realizado en personas que no habían estado de paro. A veces personas que habían estado con licencia por enfermedad. Nos pasó a nosotros con una secretaria que teníamos en el cuarto piso. Fue un día que por razones de salud no fue, no sé si no fue al médico, le dieron el día y le descontaron el día. Es decir, y eso pasa porque se cree que la utilización de esas herramientas son válidas. Y yo insistí en su momento, no es de juez hacer eso. No corresponde que los jueces hagamos. No espera la sociedad que nosotros utilicemos esa herramienta, porque sería lo mismo que el juez que mira para el costado cuando el policía le pega a alguien un cachetazo, para decirlo livianamente, para que confiese un homicidio y nos diga dónde está el cuerpo y nos diga dónde está el arma con la que cometió el hecho delictivo. No es la conducta del juez. Para la gente que está escuchando, el tema salarial del Poder Judicial depende del poder administrador, del poder central, del gobernador, de la administración o del Poder Judicial mismo. El Poder Judicial no tiene ni los recursos. Es más, nosotros no tenemos ni siquiera autonomía financiera. Cada que vamos a designar a alguien hay que hacer un trámite administrativo porque nos autoricen la designación en cargos existentes para personas que corresponden y todo lo demás. Cuestión que también vengo criticando hace mucho. Es decir, esto no es nuevo, lo vengo criticando hace mucho, ya hace 6, 7 años se adoptó esta política frente a una situación, que inicialmente se podía aceptar que había que poner orden, bueno, perfecto, pero ya más allá de la crítica que existe, hay casos donde tenemos un cargo de secretario sin cubrirlo durante 6, 7, 8 meses y hay que cumplir la función, entonces hay que andar nombrando ad hoc, que no se le paga y después hay que... No funciona. Y no funciona porque además este conflicto, cuando hablamos de la solución, ha generado cierto malestar, más allá de que arreglen. Porque arreglar no quiere decir que se haya arreglado. Seguro. Lo que se arregló fue que han vuelto a trabajar. La coyuntura, y aparte porque la gente necesita, además lo necesitan, y si saben que se empiezan a contar los billetes y dicen, no me lo están descontando, no lo pueden descontar. Para comer todo este mes. Exactamente. Pero bueno, está funcionando. Tu proyecto de modernización, de digitalización, o corregime vos, acuérdate que esto es streaming, de la justicia penal. ¿Cómo ves la justicia penal? ¿Cómo te gustaría? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Tenés un proyecto, tengo entendido? Yo, el proyecto fue uno que empezamos a trabajar ya en el 2007, con lo que fue la Segunda Cámara del Crimen, las audiencias preliminares. Bueno, todo eso nos llevó a realizar una serie de proyectos y después los unificamos en 2 proyectos. En el año 2013 lo presentamos en la legislatura. Nunca tomó estado legislativo. Y ya cuando llega Cornejo, atento a su política de seguridad, no podía seguir funcionando el Poder Judicial como venía funcionando, sino imposible, era incompatible. Aceptaron y llevó adelante parte de esa reforma. Parte de esa reforma la redacté personalmente algunas, otras he participado, otras he revisado. Y lo que ocurre es que ha quedado trunca la reforma, es decir, llevamos ya varios años en la última reforma profunda, sin contar el juicio por jurado, que eso fue el juicio por jurado está funcionando bien. Está funcionando, fue un acuerdo político entre el gobernador y la senadora Fernández Sagasti.
se llevó adelante y se han hecho 2 reformas tratando de profundizar y mejorar el Se sistema. ganó su respeto, por llamarlo de alguna Yo manera. creo que sí, la implementación, y esto le debemos agradecer a los funcionarios, a los jueces que lo han llevado adelante, los fiscales, los defensores, que han llevado adelante esta reforma. El tema es que, salvo la 9040, que es una ley... Es la última de la reforma. Hace años ya. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es necesario modernizar la investigación penal, tiene que ser desformalizada. O sea, hay que cambiar esta forma de investigar. Tiene que ser totalmente desformalizada. Formalizada significa que burocratizada, eso que decíamos, 9 reman y 1 dirige, y hemos pasado y estamos en 6, 5, y no sabemos cuántos reman y cuántos dirigen. Bueno, este es el problema. Entonces, trae una serie de inconvenientes. Entonces, la relación, la forma de entender la justicia es distinta. Por eso, cuando yo hablo de la personalización en la función. Cuando yo digo, no es lo mismo un juez que tiene 3 secretarios por cada juez, ¿no es cierto? Y que, en definitiva, quien va a redactar la sentencia o la diseña o va viendo son los secretarios, por más que sea bajo la dirección del juez. Sí, pero la sentencia puede ser perfecta, puede ser para publicarla, todo lo demás, pero está a distancia. Y es como el médico. Cuando vamos al médico, no nos atiende la enfermera. No, tal cual. Nos recibe la enfermera. Nos atiende el médico. Sí, Eso es lo que hemos tratado de hacer en penal. Claro. Por eso las audiencias orales. Claro que es incómodo, pero también tiene otras condiciones. Las partes, y esto ya no se trata de la persona sometida ni la víctima, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando del abogado de la acusación, el fiscal o el querellante, o el abogado defensor. Y ahí lo que ocurre es que ellos tienen que estar preparados y el juez tiene que demorar lo menos posible respecto a la toma de decisiones. La oralidad exige mayor dedicación y mayor rapidez en la toma de la decisión. Esto no quiere decir que se haga improvisadamente, pero se debe tomar decisiones rápido. Claro, si yo sé que tengo una causa donde hay una denuncia, una persona con respecto a una tentativa de hurto en un supermercado, que es fácil, sencillo, que de acuerdo a la legislación en un día la tengo que resolver y la puedo resolver, no puedo dedicarme a investigar y estar 6 meses investigando, traigo al cajero, al policía, a todo a citar, con un costo administrativo y burocrático para terminar con una suspensión de juicios propios. Claro. No tiene ninguna y la velocidad aparte, lo que traería aparejada la modernización, la velocidad y más en esos objetivos que cumplieron en su momento la suspensión del juicio a prueba, las soluciones de conflicto, los principios de oportunidad. Y todo eso, o sea, todo eso fue una etapa que modernizó y agilizó. Lo que pasa es que esas soluciones alternativas fueron traídas de la mano de la concepción de cambiar el sentido punitivista del derecho penal. Y no está mal, pero es que hay que verlo no solamente desde ese punto de vista, sino de la eficiencia del sistema. Si yo tengo que resolver una suspensión de juicio a prueba, no estoy 3 meses, 6 meses o 1 año tramitándola. Es como el médico de la guardia del hospital. Si el médico está de la guardia del hospital, tiene una persona con dolor de garganta, ¿qué le va a hacer? Le va a mirar la garganta, le va a hacer 3, 4, 5 preguntas, va a hacer el diagnóstico y le va a recetar, hágase buche de esto, tome esto, y lo manda a la casa. Ningún médico en su sano juicio va a decir, mire, usted tiene derecho a la salud y lo interno en terapia intensiva. Porque al quinto enfermo que me llegue o a la quinta persona que llegue, tengo colapsada la sala de terapia intensiva. Bueno, eso es lo que ha pasado en materia penal que nosotros tratamos de reformar. Lo que pasa es que poco a poco la inercia de seguir con esa metodología antigua, vieja, del siglo XIX o anterior todavía, ¿qué hace? Que se vaya, no boicoteando, pero que se vaya poniendo trabas a la transformación. Hay que transformar, hay que cambiar. Y cambiar no solamente en leyes, lo primero que tenemos que cambiar es la cabeza. Es así. Nosotros tenemos que cambiar. Última pregunta cortita. ¿Qué te gusta más, ser fiscal correccional o juez de la corte? Las dos me encantan. Las dos me encantan. O sea, te darás cuenta, yo tengo 70 años y sigo con el mismo entusiasmo que antes, con la diferencia que como tengo 70 años, tengo más años. Bueno, sí, es verdad. Bueno, me alegro mucho, espero que te hayas sentido cómodo, espero Muy cómodo. que haya sido, yo de mi parte, absolutamente, además
me he desasnado en un par de cosas que de este lado del mostrador las olfateamos y las vemos, pero el cotidiano, el día a día no nos permite profundizar. Espero que se modernice al final de camino el fuero penal del todo y que para que mi amigo se quede tranquilo, que las causas con auto para sentencia en los APA también se estabilicen definitivamente. Te agradezco muchísimo, una pena que Nico no haya estado presente. Tuvo un taco en la búsqueda de su hija, te lo dije al principio, lo tenemos ahí parado, y porque le hubiera agregado un toque en lo que él siempre le agrega. Lo mío es muy rústico, pero bueno, espero, como te digo, que la hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien, te volveremos a invitar y espero que próximamente aceptes. Es más, no tengo ganas de irme. Bueno, vamos a tomar un café o unos mates. Te agradezco Por favor. muchísimo y gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias, Cris.